Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de conversación en torno al Día del Cine Chileno en Valparaíso, que es organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso. Esta ha sido una instancia o un espacio donde se puede visibilizar y poner en valor las producciones realizadas en nuestra región. Es sumamente importante en estos días, sobre todo la producción en los territorios, en la región fuera del centro, que va a ser algo que seguramente va a estar presente en todas nuestras conversaciones. El Día del Cine Chileno en Valparaíso tiene además un sitio web donde está Día del Cine en Valparaíso.online, donde pueden encontrar series realizadas en la región, largometraje documental, largometraje de ficción, cortometrajes experimentales y nuevos medios de escuelas de cine, cortometrajes de documental, también de escuelas de cine, y cortometrajes argumentales o, como se conoce más bien, cortometrajes de ficción, también realizados en las tres escuelas de cine de la región, que es la Universidad de Viña del Mar, la Universidad de Valparaíso y DUOC, sede Viña del Mar, Comunicación Audiovisual. Es por eso que hoy día tenemos la oportunidad de hacer un diálogo y les voy a dar la bienvenida, en este caso, a la directora Mar Rodríguez, que es la directora de Bajo la sombra de los cóndores, de DUOC, sede de Viña del Mar, a Norman Toledo, de la Universidad de Viña del Mar, egresado de la Universidad de Viña del Mar, director delegado, y a Luciana Pinilla Romero, egresada de la Universidad del Paraíso, Escuela de Cine, directora de La Corteza. Sean bienvenidas y bienvenidos. Hola Claudio, hola a todos. ¿Cómo están? Hola Claudio, hola a todos. Gracias por la invitación. Estamos todos conectados desde distintas locaciones. Luciana en Valparaíso, Mar en Barcelona y Norman desde París. Nosotros estamos transmitiendo desde Playa Ancha, Valparaíso, así que es muy estimulante poder esta conversación. Y como decíamos, estamos conmemorando el Día del Cine Chileno y también nunca está de más y siempre va a ser importante y oportuno decirlo, la conmemoración del Día del Cine Chileno es a partir de la memoria de dos cineastas importantes, Carmen Bueno y Jorge Miller, que lamentablemente son dos detenidos desaparecidos, y el día 29 de noviembre figura como la conmemoración del Día del Cine Chileno porque es el día que lamentamos la desaparición tras el estreno de la película A la sombra del sol, dirigida por Pablo Perelman y Silvio Cayosi. Por lo tanto, es un momento, un ejercicio de memoria, y tiene una relación la memoria con lo que está ocurriendo en nuestros días, la necesidad de activar la memoria para no olvidar. Y la memoria también está presente en vuestros trabajos. Entonces, me gustaría que primero hiciéramos una conversación en torno a vuestras experiencias cuando estudiaron cine y comunicación audiovisual en aquellos años, en algunos años atrás, en Valparaíso y en Viña del Mar, en la región. ¿Cómo fue esa experiencia? Si partimos por Mar, ¿cómo recuerda esa experiencia? Festivales de cine, salas, si había cinefilia o no, si se compartían, se veían trabajos de otras escuelas. Bueno, sí, cuando entré el primer año, estaba un poco perdida igual. Yo vengo de Calama, entonces como que no había tenido mucho la experiencia de estar, o sea, de ver películas fuera del cine comercial, en otros cines como más alternativos. Entonces, bueno, en Valparaíso es como que está todo siempre estimulándote constantemente en torno al arte. Y nada, conocí el cine Insomnia, que fue como increíble para mí porque empecé a ver otro tipo de películas, empezamos a ir con compañeros, a hablar de otras cosas. También conocí el cine local de forma más directa. Y también, bueno, está el Festival de Viña del Mar, que igual fue una instancia increíble en la que los profes todo el rato nos invitaban a ir a ver películas, como que se abrían igual reuniones como en las que después hablábamos de esas películas. Y nada, fue increíble el primer año, como de mucho descubrimiento, de muchas cosas. ¿Estamos hablando de qué año, disculpa? Como para... El 2014, ya ha pasado Perfecto. bastante.
Sí, y nada, bueno, de lo mejor que recuerdo y de lo más estimulante fueron, bueno, mi profe de guión, que es Patricio Lutit, y también tuve como la magnífica experiencia de tener de profe Alfredo Barrios y como al profe Jaime Córdoba, que fueron como, no sé, yo creo que fueron los mayores como propulsores de los que quisimos estudiar dirección luego, porque, o sea, nos mostraron un sinfín de películas increíbles. Y nada, bueno, después de eso fuimos avanzando. Igual el dúo es como comunicación audiovisual, no solo cine, entonces también exploramos otros espacios, la televisión, la publicidad y así. Y cada uno fue encontrando como su lugar dentro de ese mundo de opciones. Y eso, nada, fue todo el tiempo aprendizaje. Y también en la misma región en realidad te va enseñando muchas cosas, o sea, vas viviendo muchas cosas, vas conociendo personas, historias, espacios, lugares. Y eso, mi experiencia al menos de vivir en Valparaíso y estudiar cine fue eso, momentos, lugares que fueron como abriéndonos el camino a hacer lo que hicimos finalmente al terminar la carrera. Eso. Ayer se repitió el nombre de Alfredo Barría y también le hicimos, está en la memoria de las invitadas de ayer y el Festival de Cine Recobrado y por supuesto Jaime Córdoba, así que es bastante estimulante, y Luciano Parifeño también del Festival de Cine de Viña del Mar, así que es estimulante también saber que esas lindas personas están en la memoria y se alojan, ¿cierto? En la experiencia significativa de ustedes. Sí, de ¿Norma? todas formas. Carmen Brito también, Carmen Benito. una profe también excelente que la recuerdo con mucho cariño y también me inspiró demasiado porque es una mujer increíble que es parte de la historia muy importante del cine chileno. ¿Y en tu caso, Norman, cómo fue la experiencia? Hola a todos, buenos días. Y sí, la Desde experiencia, París, sí, conectado desde París. conectado desde París, aquí viendo, digamos, una nueva realidad. Y bueno, los recuerdos que yo tengo de la universidad es que fue una época un poco caótica porque estábamos cambiando jefe de carrera, habían ciertos cambios, digamos, dentro de la misma institución, pero pese a todo ello, creo que la universidad siempre mantuvo muy buenos profesores, entre ellos, quien ya mencionaron, Jaime Córdoba, Yulki Cari. Aquí mismo me encontré con un profesor también que fue de la universidad, con el cual aprendí bastante, que era Álvaro García. Em, a ver, ¿quién más? Bueno, de momento no recuerdo todos los nombres. Pero fueron profesores que impulsaron mucho, digamos, el tipo de arista que uno busca, el tipo de estilo. Esta universidad está orientada más al área de dirección. Antiguamente se dividía en diversas áreas y, y durante el periodo en el cual yo estuve, desde el 2013, bueno, yo en el 2013 ingresé y en el 2017 decidí congelar para hacer unas prácticas. Eso fue en México, en Aguascalientes. Hice una práctica en televisión que, que las quise hacer, digamos, de manera autodidacta. Y luego regresé a la universidad, convalidé los ramos y en el 2019 ahí terminé, digamos, con mi proyecto de título. El proceso fue largo, pero a mí me gustó bastante. Me gustó bastante porque creo que la universidad muchas veces uno se, uno se enfoca, digamos, en las mallas y yo creo más en que uno también tiene un poco de responsabilidad de tener que hacer parte de comunidad universitaria. El proyecto de título, el delegado que presenté, eh, está hecho por distintas generaciones de la universidad, distintos chicos que yo vi, que yo dije, me gusta cómo trabaja y creo que son estudiantes que van a seguir, digamos, por esa lista o que por lo menos tienen intenciones a dedicarse al mundo audiovisual. Con respecto a los grupos de ir a distintos festivales o asistir a ciertos eventos, digamos, de la región, recuerdo que algunos eventos sí eran, digamos, de manera colectiva. El mismo Festival de Cine de Recobrado, el Festival de Viña, el FIC Viña,
creo que había un taller que era de guión en el cual asistimos, digamos, como de manera presencial, pero no se hizo, digamos, mucha comunidad, digamos, de manera entre nosotros mismos, salvo ciertos grupos, ¿ya? Creo que ahí faltó un poco, digamos, de impulsar de parte de la universidad a que los mismos estudiantes fueran al Insomnia, como había mencionado, que fueran al festival, digamos, perdón, al cine de arte de Viña, porque habían algunos grupos pequeños que sí lo hacían, pero la gran mayoría no estaba, digamos, venía, asistía a la universidad y luego tomaba la clase y luego se retiraba. Era un modelo más americano, más tradicional de cómo se hacía clase. Y eso yo creo que es lo que tienen que trabajar ahora, en trabajar en que haya un poco más de comunidad. Pero si se trata de proyectos ya de escuela, de que dicen ya vamos a ir a un festival allá en Santiago o vamos a ir a una feria audiovisual que se va a hacer, ese tipo de oportunidades sí estuvieron y eso se agradece bastante. Eso puedo, digamos, sintetizarlo. ¿Y tu experiencia, Luciana? Bueno, mi experiencia fue, o sea, bien interesante en el sentido que, bueno, para mí fue interesante, porque yo tengo ahí una doble estudio de cine, porque estudié 3 años antes de entrar a la Cine UP, estudié en la Universidad de La Plata, cine, y luego como convalidé algunas asignaturas y terminé mi carrera en la Escuela de Cine de la Universidad del Paraíso. Entonces fue como, lo interesante fue que como viví 2 experiencias, digamos, en 2 universidades con un rol público, en donde, bueno, como tenían ambas un fuerte interés, digamos, por la experiencia artística en lo cinematográfico. Y creo que esa es una experiencia súper muy importante de poder asumir, un poco también lo que decía Norman sobre asumir la propia educación. Como la educación en el arte, por lo general, es bien autónoma y tiene mucho que ver en cómo tú te tomas esas experiencias y qué puedes como sacar de esas experiencias académicas formales. Y bueno, en mi caso, en la Universidad del Paraíso, estaba como muy bueno lo que podíamos desarrollar en los talleres, sobre todo por este ímpetu, como este acento que se le pone a la experimentación artística, vinculada, por supuesto, a los territorios. Entonces, como yo soy nacida y criada en Valparaíso, me fui a estudiar a otro lado, volví a estudiar cine acá y pensar en un cine vinculado al territorio, que es justo mi territorio, como donde yo nací, se fue configurando como una mirada sobre, claro, el sentido de por qué hacemos las cosas, digamos, como el sentido del lenguaje cinematográfico y el sentido del discurso cinematográfico y discurso como en cuanto a intereses. Y creo que eso en la escuela como pude ir desarrollándolo, digamos, con otra madurez, porque era más chica y todo, pero ahora como habiendo salido, lo veo así, digamos, como que es un recorrido que permite vincular intereses, intereses temáticos con lenguaje cinematográfico. Y esa experiencia me parece como súper importante de asumir con la libertad que uno asume, porque en el fondo estás 4 años haciendo películas, haciendo cortometrajes, haciendo proyectos, desarrollando proyectos, sin, claro, la presión de que, nada, como que hay que rendir el fondo, o sea, como que cada una se pone su propia carta Gantt, digamos. Y desarrollar eso como con la autonomía que requiere es difícil, pero está bueno como poder vivirlo. Con respecto como a la comunidad, también era divertido, ¿no? Porque siento que es como una escuela que tiene un sello muy artístico, social, como todo el trabajo de Sergio Navarro,
todo muy ruisiano también, entonces súper estimulante, y por lo mismo, bueno, habíamos varios que íbamos a Ficviña, y era interesante como poder ver películas que por supuesto no puedes ver en otros lados porque no hay tanto acceso a ese material. Y en ese sentido creo que era un hito, digamos, como el vínculo que tenía la escuela con el festival en ese momento. Bueno, y ahora todavía ese vínculo como sigue, pero como estudiante era muy entretenido, como poder ir al Cinemark, a Multisala, y estar ahí todo el día viendo películas gratis en una super sala como súper acondicionada para la exhibición, y eso es una experiencia como inolvidable como en la etapa universitaria, para mí por lo menos. Pero eso, y luego con respecto al proyecto de título, que es La Corteza, en ese taller tuvimos unas profesoras súper estimulantes que aprovechamos a darles muchos cariños. Estuvimos con la Carola Quesada y el José Luis Torres Leiva, que fueron ahí bien como compañeros en torno a la idea, a la escritura, a las frustraciones sobre todo, porque creo que estudiar cine o una carrera artística es harta frustración. Es lidiar con la frustración constantemente porque son como experiencias a las que uno no está acostumbrado a vivir, y hay como un poco como desarmarse para poder empezar a entenderse desde otro lado. Y en ese sentido como que creo que en la escuela, en mi experiencia como estudiante, hubo como harto apoyo en ese sentido, desde profesores como de taller o de la línea teórica, como mucho apaño, digamos, a entender que las complejidades como de la disciplina requieren cierto rigor, pero también requieren como empezar a notar esto, por ejemplo, que yo les decía, que la metodología propia es algo que es súper importante ir desarrollando, y que hay tantas metodologías como hay como directores o directoras de cine, o directoras de foto, directoras de arte. Como cada una tiene su metodología propia que tiene que ver con nuestra experiencia de vida, etcétera. Y eso yo creo que es súper importante como poder desarrollarlo en la etapa universitaria. Tomando en algunas consideraciones que Luciana y Norman han compartido, bueno, es ineludible también expresarlo a nuestro público que nos están escuchando, que estamos en una región donde hay 7 festivales de cine, donde hay 2 salas importantes, en este caso los cines independientes, Cine Arte Viña del Mar, La Insomnia en Valparaíso. Hay productoras, hay casas productoras en este caso, o sea, hay un movimiento importante cultural y del medio. Pero sobre este proceso creativo que decía Luciana, ¿cómo fue vuestro proceso ya formativo, pero al realizar, en este caso, Bajo la sombra de los cóndores, Legado, La Corteza? Porque uno son los tiempos de la obra cinematográfica que son muy distintos a los tiempos que demanda lo académico. Ayer lo discutíamos con vuestros pares, pero en el documental, que era notorio, ¿cierto?, que los tiempos para la entrega de lo académico, pero evidentemente la realización tiene múltiples dimensiones, como un poco lo dice Luciana. Quisiéramos que habláramos sobre ese proceso que significó enfrentarse con escribir una obra, con realizarla, coordinar un equipo, eso. Y coordinar, hablar con actores profesionales, que en el caso de los 3 tienen actores y actrices que están bastante consolidados. Entonces, si pudiésemos abrir ese episodio de cómo fue la realización. En tu caso, Mar, que estás con el gran Hugo Medina y Patricia Velasco, pero Hugo Medina es el gran actor que desde los años 70 hemos visto en películas chilenas, luego lo vimos en televisión, pero tiene películas fundamentales del cine chileno, de Pablo de la Barra, de Elvio Soto. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de ese proceso creativo? Bueno, para empezar, el proceso creativo fue súper personal, igual como a nivel de idea de guión.
Igual los tiempos fueron súper locos porque, bueno, partimos como en el penúltimo año ideando qué íbamos a hacer más o menos, quién iba a presentar ideas y así. Y tuvimos como todo el verano para pensar en eso. Entonces, bueno, yo me fui a Calama, empecé a pensar como esta idea, más o menos la escribí. Y luego era todo incierto, en verdad, y cuando ya como que estuvo seleccionado mi corto para realizarse, ahí comenzó también un trabajo súper de equipo con mis compañeros, con mis profes. Y nada, fue un trabajo súper duro y súper frustrante también, como decía la Luciana. O sea, era como el primer proyecto real que nos intentamos tomar súper en serio también. O sea, hacer las cosas realmente de manera profesional. Y fue bacán, o sea, yo lo pasé súper bien, también lo pasé mal, pero finalmente todo valió la pena. Porque nada, fue puro aprendizaje, o sea, desde que empecé a buscar a los actores y desde que Hugo Medina y la Patti me dijeron que sí, se creó una relación bacán, igual como que yo pensé que iba a ser como algo un poco lejano igual, pero nada, Hugo Medina es una excelente persona que está como dispuesta a ayudar todo el tiempo en cosas que ni siquiera tiene que hacerlo. Es un genio igual del cine. Él como que, no sé, siento que sabe demasiadas cosas como respecto a la cinematografía en sí misma. O sea, era bacán porque estábamos así como en el set y como que mi llamaba de repente me decía como, oye, ¿y qué onda esto? Como, ¿por qué estamos haciendo esto? No podríamos hacer esto, como, no sé, siento que estos tiempos, y era como bacán porque al final igual uno aprende de eso, ¿cachai? Aprende caleta estando como recién creando tu primera obra, los actores también siento que te enseñan mucho. Y nada, bueno, a nivel también de producción, igual fue un poco complejo llegar como a un estándar como que después igual uno pueda mover un corto así profesional, pero bueno, teníamos buenos equipos, teníamos buenos actores y una idea más o menos buena. Entonces, nada, fue una experiencia bacán, al menos pudimos sacar lo más concreto de, claro, de lo académico, pero también fue muy experimental todo y fue como ir viendo cómo avanzaban las cosas, cómo cambiaba el guión, cómo se transformaba el corto también, qué pasó como a ser súper thriller cuando en principio no era tan thriller, ¿cachai? Como que eso para mí fue esencial, así como después de eso lo que quise seguir haciendo, lo que quise seguir experimentando o investigando. Siento que ahí fui como encontrando más o menos mi identidad como realizadora y eso lo agradezco caleta porque se notó finalmente que mis profes como que, no sé, se dieron cuenta de que yo tenía como este estilo, no sé, y fueron como forzándome igual a encontrarlo. Así que eso. Y también, bueno, con la actriz, con la protagonista, con la Patti Velasco, que es una excelente actriz que igual ha hecho más teatro, pero nada, como que nos caímos súper bien desde el primer día, me ayudó Caleta a formar este personaje, como que, no sé, fue un trabajo en conjunto igual con ella y me encantó eso también porque tenía súper buenas ideas, tenía como, se fijaba en cosas que de repente yo no me fijaba, ¿cachai? Y nada, súper fructífero toda esa relación, todo ese juego que se fue armando y nada, nos juntábamos harto igual porque ellos vivían en Santiago, entonces como que igual viajábamos harto con los chicos que eran guionistas, viajaba con uno, hacíamos lecturas de guión, íbamos viendo los vestuarios, íbamos ahí cambiando, viendo las locaciones, también visitamos caleta de locaciones juntos y eso nos hizo tener al final un ambiente de trabajo súper rico. Así. Eso. Hay, bajo la sopa de los cóndores, evidentemente hay referencia al thriller, hay una clave con thriller político, si podemos llamarlo, hace una asociación, y hay un cuidado, algo que salta inmediatamente, además del género, o una adscripción al género, hay un evidente cuidado con los planos, con el encuadre, hay una intención que se denota, entonces, que un poco leyendo un poco ese proceso que tú decías de la guía, que fue algo relevante, porque también está muy presente esto de que para hacer cine, para hacer arte, no necesitamos estudiar, o sea, pero sin embargo se denota, o sea, se evidencia cuando es significativo un proceso, y tú lo comentabas, ¿cierto? Que hay un proceso de acompañamiento, un poco lo que decía Luciana, ¿cierto? Con los profesores que no solamente están ahí, sino que además acompañan en un proceso complejo,
difícil, y por eso que mencionamos al principio que la memoria va a estar presente en nuestra conversación, porque la memoria política, nuestra memoria, está presente también en esa violencia que quedó sepultada, y esto lo digo también a propósito de estos días que he reaparecido ciertos temores. Entonces, es relevante esto que nos comentas de este salto, ¿cierto?, a un género, y tomar decisiones como los que aparecen a la sombra de los cóndores. Claro, sí, también fue heavy como cuando expuse esta idea, también hubieron profes que me dijeron cosas como, ya, pero ¿por qué quieres hablar de esto? Y fue como, ¿por qué no voy a querer hablar de esto? O sea, como mis papás vivieron como esta situación en Chile, como solo ha pasado una generación, ¿cachai? Y como que eso también es heavy porque, no sé, al menos el Duoc tiene como profes o personas que de repente van así como invitadas, que van como a comentar tus ideas y no sé qué, de muchos lados como, digamos, políticos o que vienen desde otros lugares más televisivos, no sé. Entonces también como que fue súper heavy eso, porque también te hacían dudar o te hacían preguntarte como, o sea, ¿qué es lo que se quiere ver? No sé, ¿cachai? Y era como, no sé, uno cuando es joven igual es súper duro, ¿cachai? Como que tiene una idea y la quiere hacer y como que está ahí todo el rato, ¿no? Y fue heavy esa parte, pero finalmente fue súper emocionante y como se agradece caleta que los profes al final te dejen hacer como lo que tú quieres hacer, ¿cachai? Como, no sé, habían historias de igual de mis compas, ¿cachai? Que hay varios acá también que van a estar en Docu, que claro, que al principio no se entendían muy bien, pero finalmente llegaron a un súper buen puerto, estuvieron en varios festivales y así, pero claro, como que también yo sentía una responsabilidad súper fuerte, entonces como cuando me decidí hablar de esta temática y estaba con mi profe de guión viendo como ya, pero ¿para dónde querís ir, cachai? Y eso fue complejo, así como realizadora, como autora en realidad. Nada, pero todo terminó súper bien y al final son procesos nomás, como altos y bajos, decisiones que hay que tomar y eso. Está Juan José Ramos, que es tu compañero de Duoc, que está con el Rey Azul, que también está en el Día del Cine Chileno en Valparaíso con ese documental. Ambos de Duoc, sede Viña del Mar. En tu caso, Norman, un poco escuchando a Mar y recogiendo algo de esta experiencia significativa y creativa que apuntaba Luciana, ¿cómo fue ese proceso donde también te enfrentaste a una ficción, donde también hay un ejercicio de la memoria, donde hay además una dimensión que tiene que ver con la pérdida, el dolor, la familia, reconstruirse, trabajar con actores, en este caso un niño, y un actor profesional adulto? ¿Cómo recuerdas ese proceso? Fue bastante gratificante porque yo quería tratar de darle una identidad un poco más emocional, ya más emotiva, y para eso tenía que ponerme en una arista que no había estado, que era hacer un cortometraje donde bajara, digamos, el ritmo. Entonces traté de buscar ciertos referentes, no sé, de la Nouvelle Vague o del cine de Tarkovsky o Iris Futurisca, que se llama, otras tan vanguardias que digamos que eran de esa época, de la mediados 70, 60, donde justamente se buscaba una mirada más realista, ya una mirada un poco más desapegada de lo comercial. Quería colocarme un desafío también personal, dado que la historia tiene una relación con una historia personal. Y bueno, el proceso de legado es un cortometraje que viene a ser un acople de un proyecto más grande que había presentado en una primera instancia, que era que se llama Epílogo. Y este epílogo tenía que ver con el viaje posterior que hacía este personaje, Gonzalo, hacia la muerte. Entonces, en el caso de Legado, quise no contar la misma historia o contar un extracto, quise decir, bueno, vamos a acentuarnos en una época pasada de esta otra historia,
que había presentado a modo de pack de producción, solamente en formato físico. Y dije, voy a presentar este cortometraje porque creo que es una buena oportunidad. O sea, no soy mucho de la idea de tratar de contar de 2 veces la misma historia, entonces quiero aprovechar ese espacio y por eso hice, digamos, este cortometraje que tenía que ver directamente con la sensación del duelo, con la pérdida, con un ritmo ya, digamos, lúgubre, pero tampoco que sea pesimista o que sea oscuro, sino que simplemente sea la percepción del duelo. Y contrastarlo con el tema de la infancia. O sea, por eso, digamos, tenía estos 2 personajes, el joven y una persona mayor, justamente para hacer ese choque, digamos, de identidad o de equivalencia. Con el joven, con Gastón, fuimos a un colegio donde conocíamos a una profesora que es actriz, que había participado ya en otros cortometrajes. Hicimos una especie de casting. ¿Ya? Pasamos por distintos cursos que tuvieran, digamos, el rango etario que buscábamos y seleccionamos unos cuantos chicos. Después los llevamos a un casting dentro del mismo colegio, pero los castings fueron interesantes porque es muy distinto como cuando uno hace un casting para una persona mayor, cuando uno hace un casting para un profesional, tienes que ser exigente, tienes que, digamos, tratar de buscar que el actor sea exactamente lo que estás buscando. En el caso del niño, también se realiza esa búsqueda, pero tienes que jugar con cierto infantilismo y tienes que saber llegar a los niños. Entonces, eso para mí fue un gran aprendizaje, el tratar digamos, hacer más básica la comunicación con él y tratar de ver cómo eran, digamos, sus habilidades em, para la interpretación y cómo era colocarlo, digamos, en un terreno un poco más fuera, digamos, de lo habitual, que era improvisar con distintos escenarios. Finalmente le dimos al chico el guión, él después se lo estudió, pero queríamos ver primero sus capacidades y eso fue lo que hicimos en el casting. Lo llevamos, teníamos otros 4 chicos que habíamos seleccionado y el que más nos gustó era Gastón justamente porque se entregaba a la cámara y no le importaba que tuviera la cámara, le decíamos actúa y actuaba naturalmente. Tampoco tuvimos que hacer mucha, digamos, condicionar mucho al niño, así que fue casi inmediato, lo íbamos a debatir y nos miramos y dijimos, bueno, ya, era obvio, digamos, la elección. Así que nos quedamos con Gastón. Y en el caso del padre también hicimos unos castings, ya habíamos trabajado, pero ahí tuvimos ahí tuvimos otro tipo de experiencia. Ahí supuestamente habíamos contratado a un grupo de personas que nos iban a orientar con el casting, y después nos trajeron unas personas unos actores que no correspondían al rango etario. Entonces, bueno, lo intentamos probar con ellos, pero no iba a funcionar. Entonces tuvimos que hacer otro casting y ahí finalmente encontramos a Gonzalo Díaz. Y él se dedicaba como de manera de hobby a la actuación. Su principal trabajo era ser payaso, un payaso, digamos, profesional. Entonces yo dije, bueno, eso puede ser bueno porque va a tener la llegada con el chico y va a poder, digamos, establecer un diálogo más cercano, va a poder conectar con eso. Los pusimos a prueba y funcionó súper bien. Así que finalmente los dejamos a ambos y así fue como lo seleccionamos. Trabajé también con un bueno, era un diseñador, ¿ya? Y él fue el que se encargó de hacer la puerta. El diseñador nos había dicho bueno, fue un recomendado de otra parte, y también nos tocó una persona que nos había prometido algo y que después terminó trayendo otra cosa. La puerta que se había diseñado, la idea era que fuera azul y cuando llegamos un día de la grabación estaba de color cobre. Entonces tuvimos que pintar todo ese mismo día, tuvimos que tratar de
de cambiar porque ya habíamos solicitado el lugar, entonces fue un tema de reajuste. Yo ya había hecho proyectos con estos chiquillos, que eran de distintas generaciones, y para el momento del legado yo ya sabía manejar los tiempos, y eso es súper importante porque en la universidad te dan algunos ejercicios donde uno puede empezar a aprender acerca de este tipo de tiempos, de cuántos días se necesitan para grabar determinado número de escenas, y ya por lo menos ya tenía esa experiencia, tanto acá como en México, donde se hacían de repente programas que eran cortitos, que eran programas, clips para noticias o no sé, o clips de información. Entonces ya tenía ese sentido, digamos, del tiempo, y la organización con ellos fue súper bien. Hicimos el plan, todo, el plan de producción, digamos, el presupuesto. Así que eso, con respecto al equipo, nada que quejarse, todo muy bien, y encantado de trabajar con ellos. Sin duda, un trabajo desafiante que nos cuenta, ¿cierto?, con los actores y el proceso de casting, ¿cierto?, que es muy habitual en el trabajo de ficción, en el tradicional trabajo de ficción. Algo que también, si pudiésemos hacer puente con los trabajos, en el caso de Mar, ¿cierto?, hay una evidente conexión con algo real, con episodios reales en los cuales está esta adscripción al género, pero haciendo el puente, ¿cierto?, con la historia. Desde el realismo saltas con el género, además te permite saltar a una dimensión onírica, ¿cierto?, que tiene una parte, una escena que se aparta del realismo, entonces que todo el realismo está filtrado por el género. En el caso de Norman, que a pesar que salta el tiempo o hace estos viajes, pero de todas maneras su militancia, digamos, es con el realismo, un poco lo describía, ¿cierto?, su referencia hacia los nuevos cines, donde estaba como esta idea de que haya menos mediación del lenguaje. Y en el caso de Luciana, ¿cierto?, en La Corteza es evidente, en primer lugar, trabajo con dos actrices de dos generaciones, pero que además es evidente que son las dos generaciones que están a través de una causa, y el realismo ahí es un territorio un poco fangoso, ¿cierto?, porque está entre, si podemos llamarlo, onírico, la fantasía, la alegoría. Entonces, si nos pudieses como relatar o describir este proceso creativo para trabajar primero con esta actriz y luego con la escritura, porque tú estás en la escritura y en la dirección. Sí, hay 3 generaciones, porque está también María Gracia y Violeta, que son las hijas del profesor de guión, Diego Lobos, que son gemelas, entonces participaron también en el corto. Bueno, sí, o sea, como con respecto a, también como quisiera referirme al mismo como camino del que hablaron los chicos, los compañeras, como sobre cómo nace, o sea, había como una obstrucción que me impuse a mí misma al momento de plantear el proyecto, porque en la escuela, digamos que cada uno planteaba un proyecto, se elegía uno se eligieron 4 por viabilidad, y ahí se armaron los equipos, y para mí, como cuando hubo que presentar esto, yo venía como con la idea que quería dirigir, digamos, y escribir, ese era como mi oficio dentro del mundo del cine. La obstrucción era hacer algo que probablemente no iba a poder hacer fuera de la escuela. Que claro, que tuviese como estas cosas como fantasía, pero alegórica, que no hubiesen diálogos, que nada se explicara desde lo verbal, y experimentar con el lenguaje cinematográfico, y para eso yo creo que el gran apoyo, digamos, fue, o la gran como pata creativa, como que apañó en todo este proceso, fue el equipo. Por una parte el Diego Viveros, que hacía la dirección de fotos, con él hicimos muchas pruebas como de luces, porque grabamos en un espacio negro que grabamos en el parque, y claro, no teníamos el parque para probar las luces, entonces
nos armamos un set, como mini set chiquitito, como con unas linternas, y ahí van como en conversaciones conmigo, van saliendo cosas, posibilidades, digamos, con posibilidades técnicas que se traducían a posibilidades dentro del guión, a posibilidades dramáticas. Y eso yo creo que fue muy importante, digamos, para tirarse a la piscina, digamos, del experimentar, del buscar, del desarrollar inquietudes que claro, de pronto iba a ser más difícil desarrollarlas fuera de la escuela, en donde el medio es súper competitivo, donde hay súper poco financiamiento para hacer los proyectos propios, sobre todo de personas que estamos saliendo de la universidad. Entonces, fue como, eso fue el estímulo. Y luego fue una experiencia hermosa trabajar con Naldi Hernández, que es la mejor actriz de Chile. Con Naldi habíamos trabajado en otro proyecto que también escribí y dirigí, que se llama Juana, que era una ficción un poco más clásica, bien clásica. Y ahí la conocí, porque antes de eso había estado como haciendo un proyecto documental sobre Ateba, que es la agrupación teatral de Valparaíso, que son personas que en la Resistencia ya hacían teatro desde hace muchísimos años, y era como el teatro era como su hobby, pero súper profesional, y Naldi vivió en Alemania, después se vino para acá, se vinculó a Teba, y la conocí, y nada, la Naldi es una maestra, es maestra de muchos actores y actrices de la quinta región y de Chile en general, como ha participado mucho como profesora en escuelas de teatro, y a mí me ayudó un montón, digamos, como a la relación con la actuación, con la dirección de actores. O sea, me daba como tips. Era muy loco porque yo la iba a dirigir y ella me decía, me daba como, me recomendaba cosas. Y aprender como de ella sobre el oficio de la actuación fue increíble también. Fue una experiencia así impagable, muy, muy, muy hermosa, porque, bueno, hasta hoy tenemos como un vínculo muy de cariño. Ella igual sostiene vínculos de cariño con todas las personas con las que trabaja, así que eso, muy bien. Y con la Andrea, que es la otra actriz, la actriz como digamos como que la cuidadora, la luchadora de la película. Andrea yo la conocí porque yo había participado en un rodaje de la escuela, que eran de otros compañeros de otra generación, y ella estaba ahí, este rodaje se había desarrollado en Talca. Y eso me hace pensar también que, a propósito de la otra pregunta de la comunidad, hay algo muy interesante que pasa en las escuelas, que me imagino que pasa en todas las escuelas de cine, que es poder como convivir con otras compañeras y compañeros en rodajes que no son el que es del de mi taller, sino que son como otras experiencias de rodaje, y los rodajes igual son súper entretenidos y son súper colectivos y son súper profesionalizantes. Entonces, creo que es súper lamentable que a la actualidad, digamos, eso no se dé con tanta facilidad, porque me imagino que con las restricciones, digamos, de aforo y todo eso, las universidades que imparten esta carrera, cine y audiovisual, han tenido menos, bueno, más que las universidades, los mismos estudiantes han tenido como menos esa posibilidad de poder participar en otros proyectos. Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes como de estar en una escuela de cine, como justamente como poder llevar a la práctica y conocer, por ejemplo, yo conocí a una actriz que después participó en mi corto de egreso. Entonces, no es como que creo que ahora con las restricciones de la pandemia, claro, solo trabajan entre compañeros del mismo nivel, y ya es más difícil como poder asistir a rodajes de otros compañeros y compañeros. Pero tengo la esperanza de que ya cada vez con los recuerdos y todo eso, como que eso va a ir cambiando y se va a rearticular, digamos, una pata del aprendizaje que es súper importante. Y bueno, eso con respecto a las actrices. Y la locación, bueno, hay varias locaciones, pero hay una que en particular aprecio mucho y que fue como un gran estímulo de creativo, que es la casa de mis abuelos en La Calera. Mis abuelos, bueno, mi abuela en ese tiempo estaba viva, pero no estaba viviendo ahí porque no podía moverse, entonces estaba viviendo acá en Valparaíso con mi mamá.
y mi abuela había fallecido, entonces la casa estaba intacta, una casa que estaba intacta tal cual vivió mi familia materna durante como 30, 40 años. Y ahí llevamos a cabo gran parte de los interiores. Hicimos como un trabajo ahí bien arduo de ambientación, pero con las cosas que las que disponíamos ahí, digamos. La idea era justamente como que a través de los objetos y de las texturas de la casa poder articular un escenario, una puesta en escena que tuviese que ver con la memoria, que tuviese que ver con lo femenino, que tuviese que ver como con los cuidados y teniendo también siempre como esta amenaza, ¿no? Como que la idea es que la amenaza siempre es el patriarcado. Y yo, de hecho, el otro día pensaba como, no pensé que este corto como que iba a tener tanto sentido ahora, porque no pensé que íbamos a retroceder tanto así como que de repente a un posible presidente iba a decir que había que quitarnos todos los derechos ganados, por los cuales luchamos durante muchos años. De hecho, cuando ya estábamos terminando, era como, claro, está bien, es como un corto que habla de la mujer y eso. Y ahora como que lo veía el otro día y era, quizás ahora tiene bastante sentido. Mira, quería pensar que sí es... Sin duda siempre se resignifican las películas cuando uno lo ve con distancia. Estamos hablando de una distancia que entre los 3 cortometrajes estamos hablando de 3 años o 2 años, pero en 3 años convengamos que han sido los 3 años más intensos de las últimas 2 décadas. El 2018, ¿cierto? El Mayo Feminista y todo lo que fue la potencia del 2018 y 2019 con el estallido y luego la pandemia. Y no podemos soslayar un poco lo que decía Luciano, ¿cierto? Estamos en un tiempo sumamente complejo en Chile, sumamente contradictorio, sumamente movedizo, donde tenemos que leer nuestros tiempos también con una perspectiva crítica siempre, y es un poco lo que vemos en los 3 cortometrajes, ¿cierto? En las 3 obras, en los 3 trabajos, vemos que esos procesos hay un estado de comunidad, un trabajo en comunidad que es propio, ¿cierto? Del trabajo cinematográfico que es colectivo, pero también se respetan rigurosamente, ¿cierto? El oficio es entender rigurosamente los roles, ¿cierto? Y eso un poco lo describieron. Y para ir cerrando en esta ruta, que si podemos hacer de una perspectiva breve el camino que siguió cada cortometraje y dónde están, porque en este caso, Mar, tú estás ubicada en Barcelona, pero entre la aparición de Bajo la sombra de los cóndores, ¿cierto? Si tuvo participación en festivales, tuviste oportunidad de compartirlo con público, hasta tu llegada a Barcelona, donde nos estás conversando en este minuto. Sí, bueno, desde que terminamos el corto, la productora y mi amiga, que quiero mucho, que le mando mucho cariño, que gracias a ella igual pudimos tener una producción increíble. Karina Lobos empezó a trabajar bueno, ella y yo en realidad en conjunto, que fuimos las más interesadas en mover este corto, fuimos trabajando en ver qué hacíamos, y también fue como un proceso igual de aprendizaje, porque bueno, en la escuela se nos dieron ciertos indicios de lo que era el mundo de la distribución, pero en realidad tampoco teníamos mucha idea, y también es algo que es un trabajo súper como autónomo también después de que saliste de la escuela, o sea, como que tenés que tú ver qué hacís, en verdad. Y nada, empezamos a ver opciones y nos inscribimos, me acuerdo, en el primer taller, que era como un lab de industria del FEMCINE, que se llamaba Tengo mi película y ahora qué. Y ahí fue la primera selección que tuvimos, entonces nos fuimos a Santiago ese año y aprendimos caleta de qué hacer, o sea, no sé, mediante, primero que nada, como el tipo de corto, la duración, qué género era, ¿cachai? Y ahí fuimos aprendiendo. Después estuvimos en Cine Lebu, en otro laboratorio también que era de industria, y estuvo increíble igual. Y ahí como que aprendimos caleta. Y bueno, después quedamos seleccionadas bueno, ahora la última selección que tuvimos fue en el FEMCINE, en cortometrajes de escuela de cine, y fue bacán porque ahí sentimos como,
no sé, fue súper gratificante porque era como el lugar en el que tenía que estar en verdad el corto, porque es un corto de mujeres, ¿cachai? De directora, productora mujer, y que habla de una mujer, entonces fue como bacán estar ahí. Después también tuvimos otras selecciones en cortometraje, o sea, en festivales, pero claro, como que al final las muestras que hicimos igual fueron como súper piolas. Estuvimos en Dramática Muestra, que es un corto, o sea, una muestra de cine de mujeres también en Concepción, que tampoco era como un festival muy grande, sino que era como súper under, ¿cachai? Como súper de comunidad femenina que se fue armando ahí en Conce y que las chiquillas nos trataron increíble y nada, y después tuvimos también como una pequeña aparición en un canal de cortos en Estados Unidos que se llama Short Film TV. Y claro, ahí nos pidieron una licencia que también fue como con unas personas que conocimos en Leu, que luego nos ofrecieron eso y así, pues como que se va tramando también el mundo de la distribución. No sé si a ustedes les pasó, pero cada vez que pasaba algo íbamos haciendo contactos, íbamos como envolviéndonos con otros proyectos, o sea, con otras conexiones. Y eso, luego ahora, bueno, el corto ya salió el 2018, ya han pasado varios años, pero nada, el año, o sea, el año pasado, o este año mostramos en FemCine. Entonces, igual como que es bacán saber de que el corto va, la temática sigue como presente, digamos, y que nos siguen seleccionando, porque es algo que también, como decía la Luciana, me hace mucho sentido. O sea, también cuando sacamos el corto, el momento político de Chile no estaba tan heavy como ahora. Entonces, claro, ahora como que pega más fuerte, quizás como verlo, hace mucho más sentido a las personas que lo ven, y eso es bacán igual porque nosotros decidimos hacerlo como con una estética atemporal, como que si tú ves el corto no sabes en qué año estás tampoco, entonces como que eso también le dio un plus al corto que se ha seguido mostrando, y eso sí es súper bonito igual. Y nada, bueno, igual hablando, ya que estoy hablando de esto, es súper heavy claro, que el mundo femenino, el mundo del arte, el mundo de las historias que contamos esté peligrando en este momento, como eso da mucho miedo, igual como, no sé, siento que es bacán poder hablarlo aquí como en un círculo de personas que ya saben como un poco hacia dónde vamos. Y también desde afuera que ha sido súper heavy vivir este proceso porque en realidad siento que, claro, yo me fui hace unos meses nomás, pero duele caleta ver desde acá lejos como lo que está pasando y siento que el discurso también que uno lleva en el cine es como la memoria y duele caleta como que no perdure, no sé. O aparentemente, digamos, porque en mi círculo, en los círculos de ustedes, yo creo que pensamos igual, pero no sé, es complejo ver cómo la memoria a veces falla, no sé. Entonces, nada, instar como este momento y este día especial como el cine chileno para que sigan habiendo películas con estas temáticas, como que sigan los estudiantes de cine como contando lo que quieran decir, como no alejarse de eso y nada, y sobre todo como aguanten las mujeres en el cine de la región, que es bacán eso, cuando yo salí al menos de mi escuela, éramos muchas más directoras, creo que eran 2 directores y como 10 directoras como de corto, y eso fue bacán. Así que eso. En tu caso, Norman, bueno, aquí Mar vertió varias ideas, ¿cierto? Que han hilvanado, ¿cierto? Esta conversación. Sin duda la ruta de los cortometrajes siempre ha sido compleja, ¿cierto? Buscar lugares donde circulen los festivales más, los cortometrajes más allá del festival. Ojalá instancias como la del Día del Cine Chileno se replique en otras, donde también tenga lugar la extensión, ¿cierto?, de estas obras que tanto costó, ¿cierto?, cuando escuchamos todo este proceso que es siempre complejo, ojalá pueda seguir circulando. ¿Cómo fue esa ruta, Norman, de Legado? En el caso de Legado, nosotros, bueno, con la historia cerramos, no la hemos postulado, digamos, a otros festivales. Creo que la postulamos, sí, a Santiago, a un festival. Pero, digamos, cuesta que calce por el índole de tipo digamos, de cortometraje que es un cortometraje poco común, un cortometraje que apela más a
a una historia que no es tradicional, que digamos que, y que tampoco calza mucho en el ámbito experimental. Entonces, va por otro lado. Creo que, y además, digamos, mis intenciones con la historia tampoco eran que prosperara mucho más. Mi intención era hacer un episodio, digamos, del proyecto en grande. Con respecto al proyecto en grande, lo seguimos trabajando. Creíamos que tenía un potencial como para seguir expandiéndolo, así que con el caso de Epílogo, que era el proyecto de título, decidimos pasarlo o sea, hacer bosquejos para que pasara a ser una serie corta, porque tenía demasiado contenido como para poder, digamos, contarlo solamente en una película. Y quedó, digamos, en espera. O sea, yo creo que necesitaría tener algún nivel superior o estar, digamos, en algún otro momento de mi vida donde pueda reunir, digamos, toda un grupo grande o ciertas capacidades para poder desarrollar, digamos, efectivamente este tipo de proyectos. Porque al ser un proyecto más ambicioso, conseguir los recursos, digamos, después yo terminé el proyecto en el año 2019, entonces salí y después ocurrió lo de la pandemia, entonces tampoco había mucha oportunidad donde postular. Habían algunas plataformas, sí, mediante, digamos, festivales digitales, pero, pero claro, tampoco pude hacer, digamos, más con eso. Entonces, avancé en lo que se podía en la escritura, comencé a escribir otra historia y, he ido, digamos, seleccionando ciertas aristas para cuando llegue el momento, no sé, y necesite realizar alguno de mis proyectos, pues bueno, ya voy a tener gran parte avanzado. Eso, con respecto a la distribución, yo hablé con el productor y me dijeron, bueno, lo podemos empezar a difundir, pero este cortometraje igual va a tener que tener un poco más de inversión. Y a mí personalmente me ha salido caro porque fue un cortometraje que lo realicé por mi cuenta. O sea, no fue un cortometraje de parte de un grupo. Yo ya había salido, digamos, de mi generación y todos los demás miembros pertenecían a generaciones distintas. Entonces, yo tuve que juntar casi 1 millón más o menos para poder realizar el proyecto. Y después ya cuando estaba la etapa de distribución, yo dije, ya no quería estar dispuesto, digamos, a seguir invirtiendo. Entonces, eso para mí sigue siendo algo, digamos, importante. Después hice un videoclip y me quedó eso, me quedó el poder compartir, digamos, con varios estudiantes, digamos, varios equipos de trabajo que formé ahí en la universidad. Y estoy a la espera de eso, estoy a la espera de hacer lo mismo, digamos, acá, en este viaje, encontrar otros grupos, otras personas y tratar de establecer contacto, hacer, digamos, ¿por qué no? Tomar a algunos de mis amigos que están, digamos, en Chile, que están armando alguna productora y hacer alguna coproducción o establecer algún tipo de conexión que nos sea gratificante, ya sea para postular a un festival o otro lado. También fui a ver aquí cuando viajé, vine a Luxemburgo y me di cuenta de que había también un tremendo potencial en lo que es los dineros destinados a la parte cultural. Hay mucho presupuesto y no se suelen postular porque tienen que tener, digamos, algún terreno allá. Pero dentro de lo que es la Comunidad Europea también hay bastante apoyo. Entonces, es eso, es un asunto de tener que hacer una investigación grande, buscar las oportunidades y no rendirse. Con respecto al tipo a los estudiantes, a las personas que están saliendo, digamos, aconsejarle que no se rindan, que sigan, bueno, compartir las palabras que está diciendo Mar sobre que uno mismo tiene que, digamos, continuar con su proyecto, no bajar, que las oportunidades están, pero uno tiene que buscarlas realmente. Uno tiene que hacer mover, digamos, la máquina. Es una carrera que se requiere mucho de la autogestión
y del apoyo, digamos, en el equipo. Entonces, eso, que piensen bien el tipo de equipo de trabajo en el cual desarrollan, porque de eso va a depender, digamos, su futuro. Así que eso, no, las mejores bendiciones y qué bueno que se estén dando más espacios justamente como este para poder compartir los proyectos audiovisuales y los proyectos que se están desarrollando en la zona, que tomen más visibilidad por las redes sociales, aprovechando, digamos, el tema de la pandemia. Y que ojalá que eso, que haya más diversidad, más competencia, más gente que esté postulando a aparecer en festivales o a aparecer, digamos, en competencias relacionadas con el cine. Ya sea solamente por una cámara, por un monto de dinero, es bueno, siempre es bueno tener visibilidad y eso es algo que se agradece el espacio y justamente fomentar eso lo más posible. Ustedes lo dijeron, lo complejo que son estos procesos, la realización. Luciana habló sobre manejar las frustraciones, que un poco de eso, entre otras cosas, consta este oficio. Tu experiencia, Norman, en Europa, donde la cultura de alguna manera, y pese a todo, está garantizada. Eso nos hace una voz de alerta que en América Latina estamos con un peligro, ¿cierto?, constante, que se desmantele todo el trabajo que se ha hecho para el difícil trabajo que se ha realizado de parte del campo cultural y de los actores y de los agentes culturales que están en nuestras sociedades para poder señalar que la cultura es indispensable, es tan de primera necesidad como otras dimensiones, y que hoy día justamente pueda estar latente la amenaza. Entonces, recojo y recogemos vuestra experiencia. Y en vuestro caso, Luciana, la ruta de la corteza. Bueno, la ruta de la corteza suena como otra película, la ruta de la corteza. La ruta de la seda. La ruta fue, mire, el corto se estrenó en 2019, a principios de 2019, entonces su recorrido empezó ese año. Y estuvimos en festivales regionales, estuvimos en el Festival de Cine de Ovalle y alcanzamos a estar en el Festival de Cine de La Serena, antes en FIC Viña, y llegamos al Festival de Cine de La Serena, el tipo era un 17 de octubre, y el 19 de octubre quedamos encerrados en La Serena. Y bueno, como que siento que ahí hubo una pausa, digamos, porque nadie del equipo, como la responsabilidad de la distribución la asumimos con Diego Viveros, el director de foto, y Joaquín Gómez, que es el montajista. Y un poco como con estallido social, quedamos con la cabeza como en otro lugar, porque no había cabeza para pensar en un recorrido. Y nos fuimos rearticulando hace poquito. Hemos estado como en unas exhibiciones en La Ventana, y en algunas otras pequeñas exhibiciones. Lo interesante fue que cuando estábamos en cuarto tuvimos una asesoría, tuvimos un seminario en realidad con Jennifer Faciani, y ella nos apoyó harto como en diseñar, digamos, una ruta posible, que fue la que hicimos, que en realidad tenía que ver como con festivales nacionales, y ahora el último festival en el que participamos fue muy bonito porque fue el Festival REC, que es un festival universitario de la Universidad de La Plata, que es como la universidad donde yo estudié en Argentina. Entonces estuvo ahí como bonito poder como cumplir ese ciclo nada, súper simbólico, ¿verdad? Pero sí, estuvimos también en el FUC, el Festival de Cortos de Universidad de la Católica, y ya claro, como que no sé si le queda tanto tiempo, tanta vida como de recorrido, pero sí, igual vamos a seguir intentando, digamos, como creo también que es importante que si uno piensa que los temas que uno trabaja y que también mis compañeros acá trabajamos son urgentes, es porque son urgentes. Entonces, como mientras más plataformas de exhibición, mientras a más plataformas de exhibición puedan llegar,
siempre es como que es súper bueno, yo creo, porque justamente permiten conversaciones, discusiones, reflexiones, que es súper importante poder hacerlas actualmente, porque aparentemente, bueno, mis lecturas son la actualidad, que en el fondo estamos en un lugar complejo políticamente, porque no hemos conversado con otras personas que piensen diferente a nosotros. Entonces estamos todo el rato convenciéndonos a nosotros de las mismas ideas que ya creemos. Entonces, mientras las obras, las películas puedan salir a otros lados, en donde sí se pueden servir para plantear temas de conversación, creo que eso es fundamental para estas películas, para otras próximas películas y para el arte y el cine en general, como eso. Recogemos esas palabras de Luciano, lo que nos permiten estas películas. Además que es bastante estimulante que sea todo este cruce de temáticas, problemáticas, pulsiones, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestro tiempo, que quizás sea lo más gratificante que se produzca en la región. No es simplemente un discurso para pedir más protagonismo en la región, sino que sea desde acá y vuestras experiencias significativas sean en la región, no solamente en los nacidos en la región de Valparaíso, como en tu caso, Mar, de Calama, o donde estén localizados, pero sin duda hay un imaginario que tiene que ver con sacar del centro lo habitual, y las luchas que se ven y las luchas que se sigan dando de género, la reivindicación de derechos, la igualdad de derechos que debemos avanzar, que ojalá no vengan tiempos oscuros, así que qué bueno que esté en el aire y que estas conversaciones puedan invitar a otras, así que en ese sentido, Mar, Norman, Luciana, le agradecemos mucho en nombre de la organización del Día del Cine Chileno en Valparaíso. Por favor, recomienden Día del Cine en Valparaíso.online, donde pueden ver La Corteza, Bajo la Sombra de los Cóndores y Legado, así como también de vuestros compañeros de DUOC, sede de Viña del Mar, Universidad de Viña del Mar y Universidad de Valparaíso, las 3 escuelas de la región con las cuales hicimos este Día del Cine Chileno en memoria de Jorge y de Carmen, como siempre, el 29 de noviembre. Un abrazo a París, a Valparaíso y a Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Ese fue el Día del Cine Chileno en Valparaíso, organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de Valparaíso. Y esta es una de los cineforos y espacios de conversación con los realizadores que han producido cortometrajes, largometrajes y series acá en la región de Valparaíso.